a haber toda una discusión sobre integración, inclusión y una diferenciación de todos esos conceptos en los que hemos ido transitando para que hoy una maestra como la que nos acabo de contar esté hablando de que la inclusión es facilitar a cualquier niño, niña o adolescente o adulto que quiera acceder o que deba acceder al servicio educativo lo puede hacer sin ningún tipo de barrera. Esto lo voy a omitir, ¿por qué? Porque esto lo vamos a recoger en la siguiente diapositiva para mostrarles cómo, no sé esto cómo se pasa. Si abajo una vez espejo. Ni para abajo ni para atrás, ni para adelante. Bueno, la gráfica anterior de alguna manera lo que hacía era recoger a nivel mundial qué se estaba diciendo y volvemos a que por allá en 1990 estaban hablando de una educación para todos, pero resulta que esa educación para todos pareciera ser que era una educación para todos, pero había una diferenciación de esa educación, pero diferenciada para X población, diferenciada para esta otra, y seguía habiendo como un arraigo de ese tema de la educación para todos los normales y todos los otros. ¿Sí? Medellín, para el caso de Medellín, por allá en el 2005 se crea la unidad de atención integral, enmarcada de alguna manera todavía sobre el arraigo de que había que tener un cuidado especial, un apoyo especial, un detenimiento especial en una población específica que se llamaba la población con discapacidad. Nace entonces la UAI y esa UAI recoge los lineamientos generales que había relacionados con la atención a los derechos de la población con discapacidad y fue muy enmarcado la creación de esa unidad de atención integral en la población con discapacidad. Pero miren que todavía para ese momento no se presentaba la situación que mencionaba la docente atrás, y es que no se hablaba de inclusión como tal, se hablaba de una unidad que acompañaba a una población determinada. ¿Cuál población? La población con discapacidad. Y cuando se crea con un pequeño equipo de más o menos unas 20 personas, y esas 20 personas tenían una connotación muy médica y una connotación muy asociada a temas de salud o a temas de habilitación y rehabilitación. Entonces había un terapeuta ocupacional, había educadores especiales, había psicólogos, había fonoaudiólogos, y ese equipo iba a todos los colegios y daba algunas recomendaciones relacionadas con cómo favorecer algunas cosas relacionadas con él que tiene discapacidad, pero no estaban viendo el universo del resto de los estudiantes que habían ahí. Para 2009, en Colombia, se da el decreto 366 que empieza a dar un pasito adicional y habla de la organización del servicio de apoyo pedagógico y empieza a incorporar un poco más el discurso o empieza un poco como a afianzar ese tema de que la educación para todos, ¿cierto?, requiere como una comprensión mayor de que no es solamente brindar unos apoyos específicos a Alejandro que tiene discapacidad intelectual, punto, ¿cierto?, sino garantizar otras cosas que tienen que ver con las barreras a las que se enfrentan los pelados o se enfrenta una persona cuando quiere aprender o cuando quiere participar. También se da la ley estatutaria 1618 y después de esa época, entre 2013 y 2014, la UAI en particular para el caso de Medellín hace una cosa que es trascendental y es que empieza a participar de un ejercicio que hace Medellín dentro del proceso de fortalecimiento institucional. Para el caso de los que son profes o directivos de Medellín, ustedes saben que es herramienta integrada. La herramienta integrada es un instrumento que diseña Medellín para incorporar un elemento de planeación, que es lo que llaman plan de mejoramiento institucional, y un tema que es el índice de inclusión. Lo que hace Medellín es juntar esas dos cosas en un solo instrumento. Y eso permite que la UAI empiece a hablar más de gestión escolar
empieza a desprenderse un poco de la atención específica al estudiante Y empieza a hablar más de fortalecer la escuela para que sea para todos y del diseño universal del aprendizaje. Después, también a partir de eso, pues por supuesto la UAI se da a la tarea de fortalecerse a nivel interno para mejorar en los procesos de transformación institucional y se empieza a hablar de generar procesos de cambio. Hay que hacer que la escuela cambie para que esa escuela empiece a comprender que no es la necesidad específica de este estudiante, sino la forma como la escuela debe adecuarse para que cualquier estudiante, independiente de la condición o de su afinidad o de lo que sea, tenga cabida en la escuela. Entonces la que hay que movilizar y cambiar en la escuela y no detenernos en el estudiante. Ahí empieza a desaparecer un concepto que para muchos ha sido muy reconocido, y es el de necesidades educativas especiales, que concentraba la atención educativa en el niño que tenía una necesidad. Y empieza a trasladarse hacia un discurso mucho más general y mucho más abierto de que la escuela es la que debe movilizarse alrededor de una escuela que sea para todos, donde todos quepan, ¿sí? Después se da una cosa que ha sido muy criticada, todavía hay críticas con relación a eso, y es la salida del decreto 1421. Resulta que en 2017 sale ese decreto y hay una clase, los que lo critican han dicho, pero venga, usted me está hablando de una educación para todos, que tengo que transformar la escuela, pero vuelve y me dice que no, que es para la población con discapacidad. Entonces hay como una clase de contradicción entre un decreto que promueve la educación inclusiva, que es la escuela para todos, pero se concentra en una condición específica que se llama la población con discapacidad, y la figura más importante ahí es el plan individual de ajustes razonables. Otra vez volvemos al estudiante particular. Entonces ahí hay una crítica, sin embargo ese decreto también hace una ampliación, si se quiere, del concepto de educación inclusiva, de ajuste razonable, de diseño universal del aprendizaje, y empieza a hablar de unas responsabilidades que tiene la escuela, el ministerio, los diferentes actores de la comunidad educativa para favorecer una escuela para todos. Entonces tiene algo de una cosa y algo de otra, y lo que creemos, por lo menos en la UAI, es que hay que coger eso que nos sirve, y es la educación inclusiva es esto, entonces debemos replicarla y ampliarla a otra población. Resulta que también una de las grandes discusiones es si necesitamos transformar la escuela, tenemos que ampliar un poco la mirada y meternos más adentro de las políticas institucionales para poder hacer que la estructura de la escuela cambie. Entonces nosotros, después de muchas reflexiones, se da la posibilidad del nacimiento de una metodología que es la que les voy a contar. Antes de contarles esa metodología, quisiera resumir un poco lo que he dicho para que logren un poco como ampliar o mejorar la comprensión en términos de para qué la metodología y la trascendencia de la metodología que les vamos a presentar. Se me fue la voz, la verdad. Les había dicho, guía 34, que es la guía que rige todos los ejercicios de planeación, evaluación y definición de tareas o indicadores de la institución educativa. Es la que le permite ir mostrando y definiendo rutas de cambio hacia el mejoramiento continuo del colegio. Pero una cosa que debe tener ese cambio es que se vaya convirtiendo también, además de una escuela muy tesa, una escuela muy inclusiva. Y por eso se integra entonces en la herramienta integrada, que era un poco lo que les decía, y herramienta integrada no es nada más y nada menos que la autoevaluación, el plan de mejoramiento del plan de acción que año a año los colegios van haciendo y que les va permitiendo establecer metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo para mejorar como escuela. Resulta que la UAI necesitaba un instrumento para incorporarse en esa dinámica, para ir mostrándole también la trascendencia del tema del enfoque de educación inclusiva dentro de estos ejercicios y traer este índice de inclusión
digamos, importancia que tienen estos instrumentos es que le obliga a la institución a ser un poco más rigurosa a la hora de definir acciones. Una cosa es que yo diariamente haga una actividad, pero no tenga claro para qué es esa actividad. O medianamente lo tenga claro, pero no esté amarrado a un propósito a mediano y largo plazo. Finalmente, el plan de asesoría de asistencia técnica lo que hace es establecer, primero, como unos horizontes, como una definición de unas rutas generales, y posterior a eso, digamos, define unas acciones a corto, mediano y largo plazo. Y año a año se une a la estrategia global, a la estrategia, cuando digo global, es de la escuela en general. Y a partir de ese plan de asesoría de asistencia técnica, lo que se espera es que en unión entre el plan de mejoramiento y el plan de asesoría y asistencia técnica, año a año o cada determinado tiempo, los planes educativos institucionales vayan teniendo transformaciones, cortas o pequeñas o grandes, pero que vaya teniendo unas transformaciones. Pásalo ¿por qué? Por lo que les decía atrás, y es que necesitamos políticas más inclusivas, que acuérdense que de alguna manera la estructura de la escuela está basada en unas políticas, y esas políticas tendrán que a su vez desarrollar prácticas inclusivas y finalmente que todo se convierta en una cultura institucional y que logremos que la mayoría de las personas que participan de los ejercicios educativos comprendan lo que comprendía la profe, y es que la escuela debe ser inclusiva no porque reciba un niño con discapacidad, sino porque facilita el aprendizaje de todos los estudiantes sin limitación alguna. Pásalo. Entonces nosotros tuvimos esta pregunta, nos la han hecho desde siempre, y es que, ¿por qué si existe la UAI desde el 2005? ¿Cómo diablos ustedes pueden decirme si ha generado o no ha generado transformación? ¿Cómo ustedes evidencian si hay transformación o no en una escuela? Como nos han hecho esa pregunta muchas veces, hemos intentado identificar muchos instrumentos para mostrar que sí se ha hecho transformación. Resulta que a veces respondíamos simplemente diciendo: hemos formado a 3.000 docentes, hemos tenido acercamiento a 50.000 familias. Sí, ha hecho muchas cosas, pero eso ¿cómo me muestra a mí que han transformado? Entonces, ahí es donde nace esta metodología que es el centro de la ponencia. Me voy mucho más a ustedes. Pásalo que venga. La siguiente, no. Sí, esa está bien. Esa, déjala ahí. Resulta que después de un análisis muy juicioso que hicimos a partir de errores, a partir de logros, a partir de reflexiones abiertas, de reflexiones cerradas, nos dimos cuenta que hay tres grandes políticas o tres grandes elementos de la política institucional que dan cuenta o que se han convertido en las principales barreras o potenciadoras del aprendizaje de los pelados. ¿Por qué? No hay nada más, digamos que un colador del sistema institucional de evaluación. Por ahí salen un montón y por ahí excluimos a muchos de los chicos que trabajan en las escuelas, no solo porque tengan una discapacidad, sino porque son los rebeldes de la casa, de la escuela, o los que no llevan una determinada metodología, o no se suman a la metodología del maestro, o por N cosas. Entonces, si la barrera es el sistema institucional de evaluación, hay que cambiar el sistema institucional de evaluación. O la estructura curricular, el plan de estudio, las planeaciones de aula, finalmente se convierten en la barrera para que el muchacho aprenda, porque estamos partiendo de un diseño curricular muy rígido, muy bien por la palabra, muy rígido, o que tiene una sobreexpectativa de lo que quiere que aprenda un estudiante, o por muchas otras razones el plan de estudio se convierte finalmente en el que dificulta las acciones concretas de aprendizaje de los pelados. Pero también hay unas que están asociadas al manual de convivencia. Justo el que tiene una posición asociada al comportamiento es el que termina expulsando, cuando es el que más debe estar ahí para aprender el ejercicio de la resolución de los problemas, de cómo fortalecer para que yo reaccione de una determinada manera
evaluación, y el manual de convivencia se convierte en la herramienta que saca la escuela que quiere excluir para decir, está expulsado. ¿Cierto? Entonces, la metodología la montamos basados en esos tres grandes elementos del plan educativo institucional, porque además estos tres elementos todos hacen que tengamos que reflexionar sobre el resto de los elementos. El enfoque metodológico, ¿cómo se llama? Todo el tema, el modelo pedagógico, todo el tema estructural de la escuela nos obliga a repensarlo. El tipo de estudiante que queremos en el colegio, cómo queremos trabajar con los procesos de inducción y reinducción de los docentes, cómo queremos los egresados, todos esos elementos que hacen parte del plan educativo institucional tienen que ser revisados cuando yo reviso cualquiera de estos tres elementos del plan. Debo repetir una diapositiva. Después de definir esos tres elementos, entonces decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y este año, como yo les decía, es un piloto. Entonces definimos como unos pasos para convencer a algunas instituciones educativas para aplicar la metodología. ¿Por qué convencer? Porque a las escuelas no siempre les gusta que uno vaya a esculcar. Y finalmente, esta es una esculcada del sistema institucional de evaluación, o es una esculcada del manual de convivencia. ¿Por qué una esculcada? Porque lo que estamos haciendo es, en eso general que yo les decía, del plan de mejoramiento, del plan de asistencia técnica, yo me estoy deteniendo en solo un elemento. O sea, solo me estoy deteniendo en el sistema institucional de evaluación. Y tengo que leer en el manual del sistema institucional de evaluación, criticar el sistema institucional de evaluación, y criticar no en el mal sentido, sino hacer análisis críticos de ese sistema, y la forma como ese sistema se convierte en una herramienta de exclusión o de inclusión. Entonces, claro, buscamos primero esos directivos docentes que nos iban a dejar entrar a escuchar y que se iban a dar la posibilidad de ver qué cosas no habían tenido presente. Fuimos, revisamos el documento y ¿cómo lo explicamos? Establecimos unos criterios o unas variables que nos iban mostrando toda la estructura del sistema institucional de evaluación definido en el decreto que habla sobre el sistema institucional de evaluación, mirar cada uno de los elementos que hacen parte de ese sistema institucional de evaluación y decir, bueno, ¿qué tan cercano está a un tema inclusivo? Puede que no lo habían tenido en cuenta, esa es una respuesta posible. Puede que habían alguna vez conversado sobre eso y lo tenían por allá en un acta y ya. Entonces estaba como en una revisión o ajuste, pero eso todavía no ha prosperado. O ya habían hecho un ajuste muy juicioso y estaban en la implementación de ese ajuste, o sea, lo habían llevado a la práctica, a ver si ese elemento del sistema institucional de evaluación funcionaba o no. O ya era una cosa prácticamente pan de cada día. O sea, ese elemento ya era una cosa chuleada y ya ese ejercicio se estaba haciendo y no había problema con ningún docente, con ningún directivo, con ningún padre de familia. Pocos criterios quedaron en esa calificación, ¿cierto? Después aplicamos el instrumento en la institución. Hubo instituciones muy viciosas que convocaron a parte de su comunidad educativa para que entre todos se cuestionaran. Otros fueron un poco más recatados y lo hicieron con 2, 3, 4, 5 personas claves de la institución educativa con la que les daba menos pena decir, ay, eso no lo hemos hecho, qué pena. O simplemente porque querían, digamos, darse la posibilidad de ver cómo les iba y mirar si lo ampliaban o no lo ampliaban. Después de eso, hacíamos una contrastación de la información. Uno, que leía quien aplicaba la metodología. 2, en la discusión que se hacía al interior de la escuela. Y 3, un poco como rastrear un poco como otros actores claves, como el docente de apoyo o como otros actores. Y finalmente, este es como la cereza, y es que sacamos una cosa que le denominamos los tableros. ¿Para qué? Para que en el próximo contrato que tenga la UAI y nos vuelvan a preguntar, ustedes cada año hacen transformación, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿ustedes qué es lo que tanto transforman? Y podamos decir
dado pequeños pasos hacia la transformación y podamos evidenciar esos pasos en términos objetivos cuáles han sido. Pásale, por favor. Pásale. Y aquí salen los resultados en unos tableros. 5 personas gratis. ¿Ah? Disculpe. Resulta que, por ejemplo, la institución educativa Campo Valdés nos dejó explicarle el sistema institucional de evaluación. Y resulta que todas estas barritas son en qué estado está cada uno de los criterios. Recuerden que los criterios están fundamentados en la estructura legal que debe tener el sistema institucional de evaluación y cómo se incorporan principios del tema de la educación inclusiva en ese criterio o en ese elemento. Campo Valdés, al parecer, en el primer criterio iba súper bien, ¿cierto? Aquí no recuerdo cuál es el primer criterio, pero este no es el detalle de hoy, pero va súper bien. Pero resulta que en el segundo apenas si lo había ojeado. ¿Qué significa apenas si lo había ojeado? Es que apenas iban el 25% como de avance en la incorporación de principios de educación inclusiva que facilitaran la aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Y finalmente, esta institución, aquí me faltó un dato importante, es que después de ponderar todas estas barras, uno dice en qué estado queda. Pásalo, por favor. Aquí mostramos dos tableros, el otro era de Campo Valdés, este es María de los Ángeles Cano, miren que está un poquitico más alto, y pásalo, por favor. Para que finalmente pudiéramos decirle a la escuela, a esa a la que le explicamos solo ese elemento. En el caso, por ejemplo, de Campo Valdés, creo que quedó en implementación. ¿Qué quiere decir? Que ese establecimiento educativo evidencia un estado en el cual la mayoría de los criterios que dan cuenta de las políticas tienen clara relación con el enfoque de educación inclusiva. Y hay algunas acciones organizadas y conocidas por parte de la comunidad. ¿Ha avanzado? Sí, pero no en todo lo que se esperara. ¿Por qué? Porque lo ideal es que todos estuvieran en consolidación. ¿Qué significa en consolidación? Que el establecimiento cuenta con una política documentada. Nos hemos encontrado instituciones educativas que, por ejemplo, tienen un sistema institucional de evaluación y una resolución rectoral del 2005. Lo que quiere decir que muy seguramente no han incorporado el enfoque de educación inclusiva en su política, por lo menos no escrita, porque es que en 2005 todavía hablábamos de necesidades educativas especiales, iba la UAI de vez en cuando a decirles, vea, es que este muchachito lo que necesita es esto. O sea que perdió de vista muchas cosas y tiene un sistema institucional de evaluación documentado, pero de manera obsoleta, ¿sí? En cambio aquí, si tenemos uno que está documentado, que está en coherencia con las prácticas inclusivas, ¿qué quiere decir? Que no solo están en papel, porque también hemos encontrado instituciones que tienen unas políticas de enmarcación, pero casi nadie los conoce al interior del colegio. Entonces, si casi nadie la conoce, no la van a aplicar. Y se evidencia que es parte de la cultura institucional, o sea, si todo el mundo la conoce, ya todo el mundo le hace referencia a eso. No se preocupe, nosotros ya lo tenemos resuelto. Y además son evaluadas periódicamente porque una de las cosas que es cierta es que el tema de la transformación no es una cosa estática y no hay un mundo de lo ideal. O sea, en este momento no hay un tope. La escuela siempre tendrá que transformarse. Este evento, por ejemplo, ha mostrado que eso es clarísimo. Te están diciendo, la tecnología va 100 pasos adelante que usted, sector educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hoy estamos teniendo escuelas obsoletas. O sea, que todo el tiempo tendremos que cambiar, todo el tiempo tendremos que avanzar, todo el tiempo tendremos que estar revisando lo que estamos haciendo para volver a tener una política acorde al contexto, pero además unas prácticas acordes a esa política. Y además que son referentes para otros establecimientos o actores del sector educativo. El contenido de la ponencia es ese. Creemos que Medellín con esta metodología va a poder responder a la pregunta de qué tanto ha avanzado el ejercicio de transformación, por lo menos mostrando pequeños pasos que ha dado algunas escuelas, algunos establecimientos educativos y que van dando cuenta no solamente de los logros, sino de una ruta que pueden ir desarrollando
visitando las escuelas para llegar allá. Eso era todo, tenía 20 minutos y creo que me los gasté, ¿sí? Pero le quiero contar que dijo más en menos tiempo. Felicitaciones.